Bienvenidos nuevamente, saludos a todos y vamos a tener una sesión diferente esta vez. No vamos a leer directamente el verso que corresponde del Srimad Bhagavatam, sino que vamos a hacer un vistazo acerca de las 6 escuelas filosóficas, las 6 tesis filosóficas apoyadas en la filosofía védica, en el conocimiento védico, que dan visiones, interpretaciones diferentes acerca de Dios, acerca del alma y acerca del universo. Teniendo un vistazo, lo que vamos a hacer hoy, teniendo un vistazo de cómo están planteados estos 6 puntos de vista filosóficos, vamos a comprender un poco más de cerca la multiculturalidad o la pluralidad de formas de pensamiento que existen en la India. Vamos a comenzar dándole también un vistazo en sí al término, a la palabra sánscrita darshana, y vamos a ver cómo es utilizada en la Bhagavad Gita, darshana. Vamos a ver algunas acepciones también de esa palabra darshana. Luego vamos a ver una por una cada una de las escuelas. Es en realidad un repaso, es un resumen muy breve de cada una de ellas. No vamos a hablar de todos los detalles y cómo se compone cada filosofía, solamente un resumen. Finalmente hablaremos de la filosofía Vedanta, del punto de vista Vedanta, que es el punto de vista sobre el cual se apoya el sistema de Bhakti Yoga. Y finalmente daremos algunas conclusiones. Y veremos también, por lo tanto, cuál es el vínculo que hay entre ellas, porque naturalmente hay un vínculo entre ellas. Finalmente hablaremos eso del Vedanta y cómo es el Vedanta es la conclusión, cuál es el significado incluso de Vedanta y cómo el Vedanta es la conclusión que abarca todas las demás filosofías. Vamos a ir entonces al Bhagavad Gita y vamos a encontrar aquí 2 versos, vamos a leer simplemente. 434 de la Gita, un verso bastante conocido. Aquí vamos a encontrar la palabra darshan, y más específicamente como un adjetivo, y es una palabra compuesta, tattva darshinaha, que hace referencia a aquellos que ven. Ustedes van a ver, vamos a ver la traducción de cada palabra. Aquí darshina, ustedes pueden ver, que tiene la misma raíz de darshan. Se traduce como vidente, es una persona que tiene un darshan, que tiene un punto de vista y que ve. La traducción del verso es así. Krishna le dice a Arjuna que tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual. Hazle preguntas de un modo sumiso y préstale servicio. Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad. Un alma autorrealizada es alguien que ha visto la verdad. Es interesante cómo Krishna se refiere y a lo largo de la Gita también, mientras Arjuna va haciendo sus preguntas de cómo reconocer a un alma autorrealizada. Krishna siempre, con mucha frecuencia hace referencia a la importancia de que esas almas han visto la verdad, cómo es la visión de ellos. Y yo acercándome a una alma, a una persona que tiene una visión espiritual, entonces voy a adquirir su forma de ver el mundo. Y aquí Krishna lo usa así, una persona que ha visto la verdad. Y el acto o por el acto de ver la verdad, entonces recibe el nombre de esa persona de Tattva Darshina, siendo Tattva traducido como la verdad y Darshina, videntes. Vamos a ver otro verso igual, a ver el 2.16 en la Gita. Aquí aparece una palabra similar. Allá era Tattva Darshina, aquí es Tattva Darshivi, que tienen la misma raíz,
de darshan. Estas 4 primeras letras, darsh, hace referencia a la visión también. Vamos a ver cómo se traduce este verso. Krishna dice que los videntes de la verdad, nuevamente, esos videntes de la verdad han concluido que de lo no existente, o sea, el cuerpo, no hay permanencia, y de lo eterno, o sea, el alma, no hay cambio. Y esto ellos lo han concluido estudiando la naturaleza de ambos, tanto el cuerpo como la mente. Así que nuevamente se hace referencia a los videntes de la verdad, a los tattvadarshis. Por último vamos a ver en el 2.59, aquí mismo en la Gita, una última referencia al tattva. Perdón, al tattva, no, al darshan. Aquí encontramos la misma raíz, aunque conjugado de manera diferente. Aquí aparece como dristva, que tiene la misma raíz de darshan, dristva. Y la traducción de este verso, Krishna dice, al alma encarnada se la puede alejar del disfrute material, aunque el gusto por esos objetos todavía queda en ella. Pero al experimentar un gusto superior y dejar por ello semejantes ocupaciones, su conciencia queda fija. Aquí es un verso también conocido. Aquí Prabhupada traduce un gusto superior. Ese gusto superior, si vamos a la traducción de cada palabra, aquí está la palabra dristva, lo encontramos como por el hecho de experimentar. Y Prabhupada traduce ya en la traducción concreta del verso como un gusto superior. Y es interesante cómo ese gusto superior, que en el sánscrito es dristva, es una visión más elevada de la vida. Y por tener una visión más elevada, entonces la persona tiene una comprensión más elevada, y por tener una comprensión más elevada, tiene un gusto más elevado por la verdad. Tiene un gusto superior por la verdad. Y es así como a medida que el discípulo se acerca al maestro que tiene un darshan espiritual, una visión espiritual, entonces el discípulo obtiene una visión un poquito más elevada de la verdad y con ello obtiene un gusto superior. Es aquí como lo traduce Prabhupada. Obtiene un gusto superior, o sea, una visión más elevada y más espiritual de la vida. Y al tener una visión más espiritual de la vida, entonces experimenta un placer interno superior, por lo tanto avanza espiritualmente. Así que entonces tenemos darshan como esa visión de la vida, qué visión tenemos o cómo yo veo la vida, y es así como este sad darshan. Sad hace referencia a 6, bastante intuitivo. Sad hace referencia a 6. Y darshan entonces es los 6 puntos de vista filosóficos. Aquí lo hemos traducido como las 6 tesis filosóficas, así lo traduce Prabhupada. Pero entonces darshan hace referencia a una perspectiva. El darshan pretende darle al discípulo una visión diferente de la vida, ya que todos nacemos con conceptos materiales, recibimos un nombre de parte de nuestra familia, recibimos un apellido y recibimos tantas identificaciones que son temporales. Entonces estas tesis buscan darnos un darshan diferente, una perspectiva diferente de la vida. Y todos ellos entonces se apoyan en la autoridad de los Vedas. Aquí las hemos puesto no en orden, aquí como están escritas, aquí no es el orden en el cual las veremos. Sankhya, Yoga Místico, Nyaya, Vaisheshika, Karma, Mimamsa y Vedanta. Ahora vamos a ver el orden como debería ser. Los tenemos escritos en su orden adecuado, comenzando con Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, Yoga Místico, Karma, Mimamsa y Vedanta. Ellos inicialmente eran como diferentes facultades de una universidad, que sabemos que si nosotros estudiamos diferentes facultades, no encontraremos
incongruencias o no encontraremos contradicciones entre ellas. Obviamente, dado la naturaleza de la, de la materia y del pensamiento materialista, uno puede encontrar siempre riña y pelea, mismo dentro, especialmente dentro de la era de Cali. Pero un estudio científico de cada rama del conocimiento, cada facultad de la universidad, nos proporcionaría mayor conocimiento de la vida. Asimismo, Nyaya, ellos eran, así cada una de las filosofías eran como diferentes facultades. Y en el tiempo védico, en el tiempo, en la sociedad védica, se concluía que en realidad el Veda era como estudiar ciencia. Es un concepto muy similar al que hoy por hoy tenemos de ciencia. Un científico es alguien que se dedica seriamente al estudio de la vida, a un aspecto de la vida. Y era algo similar al concepto que en el tiempo de la sociedad védica se comprendía, cómo se comprendía a los estudiosos védicos como un científico, con la misma seriedad de la palabra, con la misma seriedad que hoy respetamos a un científico. Entonces, en esencia, aquí tenemos la tesis de cada uno de ellos. Nyaya es aquella filosofía que, primero que nada, presenta las bases filosóficas y las bases de la lógica del razonamiento, mediante las cuales entonces vamos a estudiar lo que vamos a estudiar. Nyaya se centra específicamente en poner las normas y las leyes del razonamiento y la lógica, ya que vamos a hablar de filosofía. Vaisheshika toma los mismos razonamientos teóricos y lógicos de Nyaya, de la primera escuela, y ahora entonces Vaisheshika da una descripción, partiendo de la lógica del razonamiento, cómo está construido el universo, específicamente a través de explicar la materia partiendo desde el átomo. Ahora vamos a ver un poquito más de ello. Sankhya va un poco más allá, recoge los mismos dos elementos de las dos anteriores y ahora ya incluye el espíritu, ya ahora va a hacer un análisis no solamente de los átomos, sino también incluido el espíritu. El yoga místico ahora, ya que incluyó el espíritu, incluyó el alma en su análisis, va a darle al alma una disciplina con la cual ella pueda darse cuenta de la parte espiritual, ya que es muy fácil percibir la materia. Ahora el yoga místico va a dar una disciplina, va a proporcionar una disciplina para que el alma pueda ver lo que es el espíritu. En Karma Mimamsa, ya habiendo descubierto el espíritu, el Karma Mimamsa va a encaminar a la persona a que se centre en la ejecución del deber a través de los rituales védicos. Finalmente el Vedanta le va a regalar la comprensión ya no solamente del alma, sino la comprensión del ser, o el ser como un todo, el super ser, o sea, Dios. Y es necesario que veamos entonces, que damos un vistazo, ya que todas estas filosofías parten de los Vedas, parten de todo el conocimiento védico. Vamos a hacer un vistazo de cómo está dividido el conocimiento védico y cómo, sí, como en un sentido historiográfico y sí, en un orden cronológico también, cómo surgen las diferentes escrituras, que son las escrituras bases para todos estos puntos de vista. Todas ellas tienen una base escritural, son filosofías que se apoyan y se sustentan en escrituras, no es solamente especulativo. Ok, entonces tenemos un Veda, que era un único Veda, y con la llegada de la era de Kali, Vyasadeva decide escribirlos, ponerlos por escrito, sabiendo que en el futuro hará falta remitirse a libros. No sería posible que los estudiantes simplemente lo memorizaran, el Veda, y él entonces divide los Vedas en cuatro, o divide el Veda en 4 Vedas, que son el Rig Veda, el Sama Veda, el Yajur Veda y el Atharva Veda. Esos son los Vedas, la autoridad para todos, y todos saben que los Vedas son la fuente de autoridad, los libros más antiguos, siendo el Rig Veda el más antiguo.
Es curioso también que en los círculos académicos, en universidades fuera de la India, se sabe de la existencia de los Vedas y se respeta a los Vedas como libros, obviamente no con el mismo respeto y la misma reverencia que un estudioso dedicado a los Vedas, pero dentro de los círculos académicos se les respeta como libros, al menos como libros antiguos, que están escritos en un idioma bastante llamativo para ellos. Aparte de los 4 Vedas, encontramos otro tipo de escritos que no forman parte de los 4 Vedas originales, pero que son considerados el 5.º Veda. Esta referencia la encontramos en uno de los Vedas, en uno de los Upanishads que forma parte de los Vedas. Ahí se describe cómo otros 2 grupos de libros forman parte realmente de los Vedas. Los Vedas mismos lo incluyen a ellos 2, son los Puranas y los Itihasas. Hay 18 grandes Puranas, aquí he mencionado algunos, que Prabhupada cita en sus significados. Hace referencia y referencia con mucha frecuencia a estos Puranas: Vishnu Purana, Varaha, Kurma Purana. El Padma Purana es posiblemente el más citado por Prabhupada en sus escritos, en su obra en general, y hay otros más. Y al lado tenemos los Itihasas. Todos estos 2 compendios, tanto Puranas y Itihasas, son historias. Ellos contienen los mismos puntos filosóficos de los escritos védicos. Volviendo a los Vedas, aquí en los Vedas encontramos que cada uno de ellos está especializado en una rama específica del conocimiento. Uno de los Vedas en particular tiene información, por ejemplo, solamente de los rituales. Otro de los Vedas tiene información solamente de los himnos. Y aquí en las historias, que son los Puranas y los Itihasas, entonces a través de historias vamos a encontrar como, por ejemplo, diferentes personajes llevan a cabo cierto ritual que se mencionó en los Vedas de manera técnica. Aquí en los Puranas encontramos entonces conversaciones de 2 personajes que hablan de puntos filosóficos expresados en los Vedas de manera técnica. Y así, de esta manera, entonces, la sociedad en general, a través de esas historias, ya que no todos tenían la tendencia a seguir estudiando la filosofía de manera intrincada a través de historias, los Puranas y Itihasas transmitían los mismos conceptos de los Vedas. La diferencia entre Puranas y Itihasas es que los Puranas contienen historias variadas y generalmente, por ser historias variadas, no llevan un orden cronológico, mientras que los Itihasas no son historias variadas, sino son historias de un personaje en particular. En el caso del Mahabharata, son las historias relacionadas con los Pándavas, y hasta concluir en la batalla de Kurukshetra, pero los personajes principales ahí vienen siendo los Pándavas o la dinastía, vamos a decir, toda la dinastía que da origen a los Pándavas. Y el Ramayana es la historia del señor Ramachandra. Mientras que los Puranas no hay un solo eje central, sino son diferentes historias de diferentes épocas. Los Itihasas sí llevan un orden cronológico en su relato, mientras que los Puranas no. Y aquí entonces tenemos los 5 Vedas, podemos decir, los 4 Vedas más un 5.º que complementa. Y basado en todos estos textos, entonces en escena aparecen los adársanas. Cada uno de los dársanas, cada uno de estas filosofías, entonces escribe un sutra. Ese sutra es la síntesis de los Vedas, la síntesis o códigos. Y cada uno de estos sutras fue escrito entonces por cada uno de los 6 fundadores de las escuelas védicas. Encontramos, por ejemplo, el Vedanta Sutra, muy referenciado también por Prabhupada, o los Yoga Sutras, que son los sutras, los códigos que dan base a la filosofía del yoga místico. Y que después de cada uno de los maestros escribir un sutra, entonces pasan sus discípulos a escribir diferentes vasias, diferentes opiniones basadas en los sutras. Los sutras, si bien es verdad, no son textos védicos como tal, pero fueron escritos por maestros muy bien versados en los Vedas,
y con toda la autoridad de los Vedas. Ahora sus discípulos, a lo largo, después, con el paso de las generaciones, sus discípulos escriben vasyas, que son opiniones o comentarios de esos sutras. Y antes de ver cada una de las filosofías, entonces veremos estos 5 puntos de encuentro que son compartidos por los 6 puntos filosóficos, por las 6 escuelas. Primero, bueno, esencial y no está mencionado aquí, pero todos parten de la concepción védica, todos de manera natural aceptan los Vedas como esencia, como escritura. Número 1, todas las filosofías del Saddarshan saben que el ser es espiritual, saben que el alma es un ser espiritual, que aparte, número 2, adquiere diferentes cuerpos debido al karma, o sea que el concepto de la reencarnación está presente en los 6. El alma sufre debido al contacto con la materia. Todas las causas del sufrimiento se deben a que el alma tiene un contacto con la materia. Por lo tanto, el objetivo de cada filosofía es detener el sufrimiento. Cada una de estas tesis está planteada para que el ser deje de sufrir. En eso concuerdan. Y finalmente, cada escuela sigue un sadhana que consiste en la purificación y autocontrol. Son prácticas ligeramente diferentes, pero todas saben que para que el alma deje de sufrir tiene que seguir un sadhana, tiene que seguir una puesta en práctica de ciertos principios, restringirse de ciertas actividades, aprender ciertos hábitos, es lo que llamamos un sadhana, para entonces conseguir el objetivo, que es que el alma deje de sufrir. Y necesitará para eso purificación de sus paradigmas. Por esa razón presentan un nuevo punto de vista para el alma. Necesitará purificar sus paradigmas, su propia concepción de la vida y tener autocontrol, ser una persona controlada. No vamos a ver hoy cada una, ni hoy ni creo que después. No consiste esta sesión para ver cómo está articulada cada filosofía de manera detallada, solamente veremos en general el contenido de cada una de ellas, comenzando con Nyaya. Entonces, esta es la primera de ellas. Nyaya entonces es la filosofía de la lógica y el razonamiento. A pesar de que es una de las filosofías védicas, con mucha frecuencia no se le toma tan en serio, digamos, porque gran parte de los filósofos de Nyaya le dan demasiada importancia a la lógica y al razonamiento. Incluso a veces ponen por encima los planteamientos lógicos antes que los planteamientos védicos como tal. Entonces, como dijimos, Nyaya va a establecer las reglas del debate filosófico. Va a establecer con qué normas y con qué reglas vamos a hacer filosofía, para no caer en falacias, por ejemplo, para no hacer una filosofía que nos haga perder el tiempo, sino para llevar un hilo conductor de una filosofía seria. Y en realidad es algo bastante serio. He dividido cada una de estas láminas en 4 temas fundamentales. Por un lado, vamos a ver cada una de ellas qué concepción tiene del alma, qué concepción nos brinda acerca de la materia, cuál es la concepción de Dios y qué nos proponen para la liberación del sufrimiento. Vamos entonces a ver qué dice acerca del alma. Esta filosofía propone que el alma posee conciencia, pero solamente cuando entra en contacto con la materia. También describe que hay diferentes almas en los diferentes tipos de cuerpos. Claro que también es el alma indestructible, también se sabe que es eterna, y hay algunas características que son propias del alma, de acuerdo con nuestra filosofía, como los deseos, las aversiones, los placeres, los dolores, la cognición. Todas estas características son propias del alma, de acuerdo con Nyaya. Pero ella obtiene conciencia únicamente cuando entra en contacto con la materia. El alma en sí no tiene conciencia ni conocimiento, de acuerdo con ellos. Los átomos, la mente, el tiempo y el espacio
todos ellos en conjunto, que son la materia, entonces le permiten al alma tener conciencia. En este sentido, la materia tiene en un sentido, tiene una preponderancia en un orden categórico. La materia la encontramos arriba que el alma, entonces de acuerdo con Nyaya. Y su percepción de Dios es que Dios crea, pero no crea a partir de sí mismo, sino que crea a partir de elementos materiales que también son eternos, igual que Él, como los átomos, la mente, el tiempo y el espacio, son igual de eternos que Dios. Y Dios no crea a partir de sí mismo, sino que Dios crea partiendo de estos elementos que son eternos igual que Él. Y entonces, ¿cómo el alma puede conseguir liberación? Ella consigue liberación al adquirir verdadero conocimiento acerca del alma y el mundo sensorial. O sea, ellos proponen que para que el alma entonces se libere y deje de sufrir, tiene que acercarse a grandes sabios, escuchar la filosofía de la lógica, el razonamiento, hacer uso, ella misma con sus propios recursos, hacer uso de su con su propia inteligencia y hacer uso de aquellos planteamientos lógicos para entonces comprender la diferencia que hay entre el cuerpo y el alma, y ahí encontrará libertad, lo que propone Nyaya. En realidad Nyaya y la segunda Vaisheshika están bastante vinculadas entre sí, comparten su eje central es muy similar. Aquí vamos a encontrar un par de cosas nuevas. Vaisheshika es la teoría atómica védica. Si bien es verdad, hablamos de teoría atómica, ellos conciben los átomos y describen los átomos de una manera distinta a la teoría nuclear actual. Y es que ellos conciben el átomo como la partícula más pequeña e indivisible que uno encuentra en el universo. No, a diferencia del átomo actual, que el átomo está constituido por otras partes más pequeñas. Vaisheshika va a hacer un análisis de la materia partiendo de la partícula más pequeña que existe. A eso ellos le llaman átomo. Luego de los átomos ellos definen o describen que hay díodos, que son una unión de dos átomos, y luego van expandiendo, explicando cómo la expansión se genera a partir de la unión de cada uno de los átomos. Emplea el método de la lógica para demostrar que el apego a la materia carece de sentido. Esto es interesante porque viene Vaisheshika entonces y describe que hay toda esta materia hecha de átomos, y usando la lógica de la filosofía anterior, él dice, no, lo que pasa es que no tiene sentido tener apego por la materia porque la materia simplemente son átomos. No tiene sentido que yo sienta placer con la materia porque la materia simplemente son átomos. Es en la concepción del alma, la percepción del alma la que le da placer al alma. Y va encaminando aquí entonces al alma a que se vaya desapegando. ¿Qué concepción tiene del alma, Vaisheshika? Sí, el alma es eterna, al igual que los átomos. Y la presión del karma, ya que el alma genera karma, entonces el karma presiona tanto al alma para que comience a hacer actividades, y esa presión que genera el karma sobre el alma le da play, digamos, inicia toda la creación de acuerdo con esta filosofía. Y ellos, el concepto técnico que ellos utilizan para materia es la prakriti. La prakriti que envuelve las tres modalidades, que envuelve todos los elementos necesarios para crear. Esa prakriti lo es todo. Incluso ellos describen que los átomos son eternos. Así como el alma es eterna, los átomos también son eternos, de acuerdo a ellos. Antes de la creación, los átomos están ahí inertes, pero ya que el karma genera una presión en el alma, entonces comienza la creación. ¿Y Dios? ¿Cuál es el papel de Dios? Es que con su voluntad dirige, crea y aniquila la creación. Sin embargo, todavía la presencia de Dios no es de un Dios que va a dar gracia, que va a dar
misericordia, porque en realidad, de acuerdo con ellos, la materia es quien le va a permitir al alma liberarse de ella misma como materia. Dios en realidad aquí el papel de Él es que Él le va a dar forma, le va a dar con su propia voluntad, va a crear y aniquilar y va a dirigir la creación, pero no con una libertad total, porque la materia también tiene su propia injerencia sobre el alma. Y para conseguir la liberación, entonces hay que adquirir verdadero conocimiento acerca del alma y acerca del mundo sensorial, de acuerdo con ellos. Cuando el alma se da cuenta de quién es ella misma a través de la lógica y el razonamiento, entonces se libera de todos los sufrimientos. Como dijimos, ellas dos están muy vinculadas, tanto Vaisheshika como Nyaya. Encontramos a Sankhya entonces. Ahora Sankhya va a dar un análisis de la materia y el espíritu. Mientras que en Vaisheshika vimos que Vaisheshika principalmente se centra en describir cómo funciona la materia y incluye también le da entrada al espíritu. Aquí en Sankhya ya vamos a encontrar que sí hay un análisis más profundo de ambos. Ya el espíritu, el ser, toma más relevancia en esta filosofía. Y el objetivo de Sankhya es dirigir al alma para que se desapegue, para que se distancie de la materia. Una materia que fue analizada en la filosofía anterior. La concepción del alma es que es eterna, sí, pero no tiene personalidad. Al alma se la describe simplemente como conciencia omnipenetrante. Aquí no tiene personalidad, por lo tanto, cuando el alma tiene gustos, por ejemplo, esos gustos forman parte de la distorsión del alma, porque el alma está distorsionada en medio de la materia. El alma en sí no tiene una personalidad propia. Su concepto de la materia, ellos también siguen teniendo el concepto técnico de Prakriti. Ella misma, la materia, se manifiesta ante el alma como un acto de misericordia para el alma. ¿Para qué? Para ayudarle a liberarse de ella misma. Es la materia, es la Prakriti, es la madre Prakriti, quien ya sea que libera o apresa al alma. Y la presencia de Dios, aquí es interesante, porque la presencia de Dios, a través de la lógica, ellos dicen que Dios no existe. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser causa de la Prakriti, porque Dios es inmutable y la Prakriti todo el tiempo está en un constante cambio, en un devenir constante. Y como la Prakriti es muy cambiante, no puede provenir de Dios, que Dios es fijo o debería ser fijo y estable. Por lo tanto, Dios no proviene de la Prakriti. Al revés, la Prakriti, la naturaleza, no proviene de Dios. Pero entonces no existe Dios, porque si Dios existiera, quiere decir que Él creó la Prakriti. Y si Él creó la Prakriti, quiere decir que en algún momento deseó crear la naturaleza. Y si observáramos que Dios tiene deseos, quiere decir que Dios es un alma condicionada, porque solo las almas condicionadas tienen deseos. Por lo tanto, Dios no existe, es la conclusión de ellos. Entonces, ¿cómo va a conseguir liberación el alma? Ella va a conseguir liberación cuando descubra que ella misma es libre y es distinta de Prakriti. Cuando el alma se dé cuenta de que no tiene nada que ver con la materia, que yo como alma soy distinto de la materia, soy un ser espiritual, entonces me voy a liberar. Hay una bastante similar hasta este punto, estas tres filosofías. Aquí ya encontramos una presencia mayor de Dios en el yoga místico. Ya encontramos una relación un poco más cercana, un poco más estrecha entre el alma, el ser y Dios. El yoga místico entonces es la disciplina, la autodisciplina para la autorrealización, ya que en la filosofía anterior, en Vaisheshika, en Sankhya, se describió que hay un ser y con mucho detalle se va a describir, en Sankhya se va a ver cada uno de los elementos materiales y se analiza el alma también.
Aquí el yoga místico lo que hace es que la persona, a través de la disciplina, de la autorrealización, ella entonces va a tener una visión más clara de sí misma y va a encontrar un placer en verse a sí misma como tal, ya no solamente en saber que el alma existe, sino experimentarse a ella misma como alma. La realización, el darse cuenta de sí mismo como persona. Así que en este paso el alma despierta su visión espiritual y se ve a sí misma más allá de la materia del cuerpo. La concepción que aquí se presenta del alma es que sí, hay una identidad individual, pero mientras esté confundida por la ignorancia. Nuevamente, aquí vemos algo similar a lo anterior, que el alma sí existe, pero en la medida en la que esté confundida va a tener gustos y deseos y anhelos y personalidad. El concepto de materia es que esa materia que es divina porque proviene de Dios, confunde al alma y la hace creer que ella está separada de Dios. Porque en realidad Dios y el alma siempre están juntos, siempre están unidos. Y una vez en contacto con la materia, esa materia confunde tanto al alma que el alma termina pensando que está separada de Dios. Y el concepto de Dios es que Dios no está limitado por los defectos materiales. Y como no está limitado por la materia, Él no tiene personalidad, porque la personalidad es algo material. Y si Dios tuviera personalidad, querría decir que la materia lo está confundiendo, porque únicamente a la influencia, cuando hay influencia de la materia, es que el alma piensa que tiene personalidad y todos los deseos, anhelos, gustos individuales son producto de la materia. Por lo tanto, Dios no puede tener gustos, deseos, personalidad, porque al tenerlos significaría que la materia lo presiona a Él. Por lo tanto, Dios es Dios, sí, es ilimitado en todo, pero no puede tener una personalidad. Es una energía sin forma y sin personalidad. Y la liberación se consigue entonces al controlar la mente, llegar al samadhi y finalmente fundirse en Dios. Claro que, especialmente aquí en el yoga místico, hay algunas variantes, como cada una de las escuelas, hay algunas variantes. Y una de las variantes del yoga místico es que una vez alcanzado el samadhi, una vez que la persona llega ahí a ese samadhi que es la meta final, ella escoge uno de dos caminos. O puede ser que se funda en el Señor Supremo, o puede ser que entregue todo su corazón en un estado devocional. Hay esa opción aquí, que encuentre a Dios y se entregue a Él en un estado devocional. Dos tipos de samadhis se describe que existen. Luego tenemos Karma Mimamsa. Esta filosofía va a centrarse en karma, hace referencia a las acciones. Y Mimamsa podemos decir que hace referencia a una concentración específica. Aquí esta filosofía va a centrarse en la ejecución de los deberes ritualísticos védicos y va a dirigir al alma a que sea con la disciplina que aprendió en la filosofía anterior, la disciplina de la regulación en el yoga, que el yogi místico aprende mucha regulación, mucha disciplina. Con esa disciplina adquirida, entonces la persona va a ser encaminada para que ahora ejecute los rituales védicos, ya que los Vedas hablan de muchos rituales. Ahora el Karma Mimamsa va a poner a la persona a ejecutar muy bien, de manera específica, al pie de la letra, todos los rituales védicos. Aquí hay algo bastante interesante en esta filosofía, porque así como en la filosofía primera de Nyaya, que describimos cómo a veces ellos dan mucha atención a la lógica y a la razón, en el caso de Karma Mimamsa, ellos sí vamos a ver la presencia de Dios, vamos a ver incluso la presencia de rituales ofrecidos a Dios, pero aquí la razón principal es, y el eje central es ejecutar bien el ritual,
no tanto la atención está puesta en Dios y en las deidades, sino más bien aquí está la concentración está puesta en cómo está siendo ejecutado el ritual, que sea ejecutado a la hora en particular, que los mantras sean cantados específicamente con tal entonación, que todo el ritual en sí sea muy bien hecho, porque el alma conseguirá felicidad si el ritual está bien hecho, no tanto si complace a Dios o no. La devoción no está tan presente, sino más bien el ritual es lo importante. Y el alma es descrito aquí como el disfrutador, como el purusha. Su deber y su fin es disfrutar. La materia está entonces, por lo tanto, está puesta para ser disfrutada por las almas. Y claro que para ser disfrutadas, entonces el alma tendrá que seguir muy bien el dharma. Aquí aparece el concepto del deber, podemos decir, la moral está bastante presente aquí. El alma sabe, la persona sabe que si falta al dharma, si falta a la moral, entonces no será capaz de disfrutar de la materia. Tiene que seguir muy bien los códigos morales, éticos, y seguir muy bien los rituales para poder disfrutar apropiadamente de la materia. Aquí vemos que no hay Dios, es un concepto interesante aquí. Hay únicamente deidades que carecen de voluntad propia, en el sentido de que, por ejemplo, si ellos describen, si yo canto muy bien un mantra, ya que todos los rituales védicos llevan necesariamente el canto de los mantras, cuando yo canto muy bien un mantra, entonces hay una deidad en particular de ese mantra, y si yo lo canto muy bien, la deidad se manifestará en virtud de que canté muy bien el mantra. Aquí no aparece de que por la gracia de Dios entonces recibimos avance espiritual, sino por la perfección en mi mantra y en mi ritual, entonces las deidades de cada mantra se hacen presentes en mi ritual. En ese sentido es que no tienen voluntad propia, porque yo a través de la perfección de mi ritual puedo invocar a todas estas deidades. Y en el caso de que existan, porque para esta filosofía no es tan relevante de que la deidad exista o no, en el caso de que exista Dios o dioses, su labor es dar la recompensa al ejecutor. Su labor es que cuidar que las leyes universales me protejan para que yo reciba mi recompensa. Entonces, ¿cuál es la perfección de acuerdo con esta filosofía? La perfección es que se logra conseguir todas las cosas disfrutables que hay disponibles en el mundo, que son muchas. Al tener conocimiento de toda la literatura védica, esta filosofía sabe que hay muchos planetas, que hay muchas formas de disfrute, y la perfección está en eso, en conseguir todo lo disfrutable que hay en el mundo. Es interesante si ustedes notan que en todas las filosofías anteriores se habla de liberación. En cambio, aquí hablamos de perfección, porque aquí no hay la idea de que el alma salga del mundo material, porque ella está creada para disfrutar. Por lo tanto, aquí la persona no está interesada en salir del mundo material, sino simplemente disfrutar del mundo material. No hay el concepto de liberación, sino simplemente de perfección. Y finalmente encontramos la filosofía Vedanta. Ella va a dar, utilizando la forma de razonamiento que hicieron los demás, utilizando el análisis de la materia y el espíritu que se hizo en las otras filosofías, utilizando los rituales que también se presentó en las otras filosofías, el Vedanta entonces va a dar la comprensión de Dios. Ya no solamente se va a centrar en el alma, sino también el Vedanta va a incluir de manera contundente a Dios en el esquema. Por lo tanto, conduce al alma hacia la meta de los rituales, que es entregarse a Dios. La concepción aquí del alma es que el alma posee todas las cualidades de Dios, pero en una cantidad diminuta. La materia es energía divina de Dios que emana de Él y opera bajo su dirección. Aquí es diferente, ya no la materia ni es eterna como Dios, sino es una energía que emana eventualmente de Dios, que es una energía de Dios que está separada de Él y que opera bajo la dirección de Dios, diferente como lo vimos anteriormente, que la materia es la que decide liberar al alma o no. Aquí es Dios
quien maneja bajo su propia voluntad a la materia. Y la materia es en un sentido muerta, podemos decir. Es divina porque viene de Dios, pero no tiene voluntad propia. Y Dios, el creador, entonces crea, mantiene, destruye y también es el disfrutador de todo. Es supremo en todo. Y aquí el Vedanta nos dice que también tiene una identidad personal. No es una energía sin forma, sino que Dios tiene una identidad personal que es eternamente pura y dichosa. No es que tenga identidad y deseos porque la materia lo confunde, porque en realidad la materia es energía de Él. Tiene identidad personal, pero es pura. Tiene deseos, tiene gustos y personalidad, pero completamente puros, de acuerdo con el Vedanta. ¿Cómo se consigue la liberación? De acuerdo con el Vedanta, se consigue al aprender a ofrecer pleno servicio a Dios, siguiendo los rituales que aprendimos o que se aprendió en las filosofías anteriores, comprendiendo la materia y el espíritu, la diferencia entre ambos, como se comprendió en las anteriores, siguiendo una línea de raciocinio muy estricta, como se comprendió en las filosofías anteriores. El alma llega a entender que lo mejor es ofrecer pleno servicio a Dios, entregarse a Dios con amor y ofrecer devoción desinteresados. Y así, de esa manera, el Vedanta entonces ofrece que el alma vuelve a su casa, vuelve a la relación eterna que tiene con Dios y sale de la materia, que es únicamente una energía separada de Dios, para entonces encontrar nuevamente su estado de felicidad natural, su estado de bienaventuranza eterna, al igual que Dios, en compañía de Dios. Llegados aquí al Vedanta, obviamente hay diferentes, dentro ya de la escuela del Vedanta, hay diferentes opiniones, ligeras variantes, podemos decir. Algunas variantes en qué momento, cuándo el alma está lista para volver a casa, qué descripción hay de Dios. Hay algunas variantes en cuanto a la materia, en cuanto al alma, en cuanto a Dios, ya llegando a la escuela Vedanta. Pero es desde esta perspectiva Vedanta, entonces, que funda su tesis filosófica el movimiento Hare Krishna. Tanto el movimiento Hare Krishna que trae Prabhupada, heredado de su maestro espiritual, como otras perspectivas Vaishnavas también, que siguen estando en la India y que también forman parte del estudio del Vedanta. Forman parte también, incluso podemos catalogarlos como Vaishnavas también, y que a través del Vedanta entregan su vida a Dios. Como vimos, en fin de cuentas, todas las filosofías buscan que el alma tenga felicidad, que deje de sufrir. Y si el alma, todo depende, si el alma sigue el sistema indicado, si el alma sigue el sistema de purificación, si el alma sigue el sistema de autocontrol, entonces encontrará el destino final como una meta, como la meta central. A lo largo de cada una de estas filosofías, la filosofía va guiando a la persona a que no pierda de vista su foco. Finalmente vamos a decir, algunos de ustedes tal vez sabrán, que todo este esquema que vimos aquí de la separación de los Vedas en diferentes libros, todo este esquema fue hecho y organizado por Vyasadeva, el escritor de los Vedas y el escritor de todos estos libros hasta aquí. Vyasadeva es quien conoce el Veda como tal. Por lo tanto, él escribe el Vedanta. Es él. Hay diferentes filósofos que escriben cada uno de las filosofías, pero es el mismo escritor de los Vedas quien él entonces, al ver que hay diferentes filosofías, escribe la filosofía Vedanta. Y justamente Vedanta significa la tesis central del Veda. Así que si tenemos todas estas filosofías y una de las filosofías es la filosofía Vedanta, en realidad es justamente la final. Esa filosofía Vedanta fue escrita, esa perspectiva Vedanta fue escrita por el mismo escritor de los Vedas.
el mismo escritor de los Vedas que sabía muy bien cuál es la esencia de los Vedas, entonces termina escribiendo el Vedanta, que la esencia de los Vedas es comprender a Dios y entregarse a Dios. Es por esa razón que tiene, y él en su Vedanta Sutra, él escribe un sutra también llamado el Vedanta Sutra, y él allí describe con completa lógica, paso a paso, refutando cada una de las otras escuelas, y describe cómo el final último de la vida de cada alma, la conclusión última de la vida, el objetivo de la vida, el objetivo de los Vedas es que el alma encuentre nuevamente a Dios y que le entregue su devoción. Y él describe ahí con suficiente lógica cómo no hay posibilidad de encontrar una felicidad mayor que la felicidad que se encuentra al servir a Dios con completa devoción y entrega. Y es así como el mismo escritor de los Vedas escribe entonces una propia filosofía llamada filosofía Vedanta, que está dispuesta a enseñar la esencia, el anta, la esencia de los Vedas, que es entregarse a Dios. Y es así como entonces el movimiento Hare Krishna, en todos sus planteamientos, va dando argumentos, va dando diferentes lineamientos en relación al Vedanta, en relación a que la persona se entregue completamente a Dios, ya que la sociedad en general, y más específicamente la sociedad actual, y se acerca más a una crisis, a un vacío, a una crisis debido al vacío del fin último de la vida, un vacío existencial. El Vedanta y los darshanas, específicamente el Vedanta a través del movimiento Hare Krishna, pretende llevarle a la sociedad una visión diferente de la vida, una visión diferente de qué es ella como persona, una visión diferente de qué es el entorno, una visión diferente de qué es Dios, una visión diferente de qué son las demás personas, un darshan diferente. Y teniendo un darshan diferente, teniendo una visión diferente de la vida, muy seguramente tendremos una manera distinta de vivir y muy seguramente una manera distinta de ser felices, más en consonancia con nuestra propia esencia, con nuestra propia divinidad interna. Les agradezco por su compañía. Hare Krishna.